Bienvenidos los que están acá, bienvenidos también los que están en casa, que van a estar siguiendo la transmisión. Como siempre, instarlos a que ahí donde está pueda separar este tiempo para que juntos podamos dar la gloria a Dios, al único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Vamos a iniciar en esta mañana el servicio a nuestro Dios, a ofrecer culto a nuestro Señor, a darle toda la gloria, la honra y la alabanza a Él que se la merece. Y quiero que me acompañe por favor ahí en el Salmo 93 antes de orar. Salmo 93, mientras busca ahí también recuerde poner su celular en modo silencio, vibración. Eso es importante para que no haya interrupciones durante el servicio. Salmo 93. Y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Hay un subtítulo ahí que dice la majestad del Señor. Y leo para ustedes, dice la palabra del Señor, dice el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Vamos a orar y presentar este tiempo delante del Señor que reina, delante del Señor que está vestido en majestad. Amén. Como siempre le pido que por favor incline su rostro y que nos presentemos en oración delante de nuestro buen Dios. Nuestro buen y amado Señor, buen Dios, Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti, ofreciendo primero que todo, Señor, gloria a tu nombre, alabanza a tu nombre, adoración y exaltación, Señor, únicamente a ti, nuestro amado Señor, nuestro Dios bueno. Traemos también, Señor, palabras de agradecimiento por tus bondades, por sostenernos, por ser, Señor, nuestra provisión en todas las cosas, Señor. Gracias por ser nuestro amparo, por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra fortaleza, Señor. Y sobre todo, Dios, gracias porque por tu gracia y por tu misericordia, Señor, tú nos has hecho ver a Cristo y lo has revelado, Señor, a nuestras vidas. Y en Él, Señor, todo lo que hacemos es que nos refugiamos, Señor. Queremos, Padre, ofrecer este tiempo de culto, Señor, tiempo de tributo, tiempo de honor delante de ti. Con humildad, Señor, te pedimos en esta mañana, Dios, que en los méritos de Cristo y refugiados en Él, nosotros podamos hacer todo, Señor, únicamente para tu gloria. Que nuestros cantos, nuestras oraciones exalten tu nombre, Señor, y que por gracia y bondad tuya tú nos edifiques, Señor, al escuchar tu palabra hoy. Que nuestro corazón, Señor, sea trabajado por medio de ella. Y que su palabra, Señor, que tu palabra, Señor, haga la obra en nosotros. Llévanos, Señor, a ver nuestras faltas. Llévanos hoy al arrepentimiento, Señor. Llévanos hoy a meditar en lo que hemos fallado, Señor. Llévanos a corregirnos conforme el consejo de tu palabra nos diga en esta mañana, Señor. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Ofrecer este tiempo en honor a ti, Señor, darte la gloria, tu nombre sea glorificado y el nombre de Cristo sea exaltado en todo tiempo. Oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ponerse de pie. Hoy estamos reunidos como iglesia y nosotros no somos dignos de estar delante del Señor, de presentarnos delante de Él. Él es santo, Él es puro
y nosotros somos solamente pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Dice la Escritura: daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantemos juntos: yo te bendigo. Yo te bendigo, oh mi Redentor, tú la confianza de mi corazón, ya que sufriste por mi condición. Quita mis penas, quita mi temor. Tú eres Rey de gracia y perdón, omnipotente, reinas por doquier. Señor Jesús, domina nuestro ser. Tu luz alumbre siempre el corazón. Eres la vida, nuestra inspiración. En ti descansa todo mi querer. Sosténnos siempre por tu gran poder, y en la prueba danos protección. Tu providencia guarda del azar. En esta corta vida terrenal, otra esperanza no hay para el mortal. Tus fuerzas siempre nos harán triunfar. Tus fuerzas siempre nos harán triunfar. Tus fuerzas siempre nos harán triunfar. Amén. Así en pie vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4,
Es el último capítulo de esa carta. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos. El primer versículo yo, el segundo ustedes y el último lo leemos todos juntos. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Procura venir a verme pronto. Pues Demas será abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el carcelero, que hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Bendita sea la palabra de Dios. El salmista en el capítulo 115 hace una declaración y dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Y viene la respuesta: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Adoremos a nuestro único y verdadero Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra,
autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos al único verdadero y sabio Dios. Y no venimos delante de Él porque lo merezcamos, sino por su misericordia, porque a Él le plació que nosotros viniéramos a través de Jesucristo delante de Él. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente
olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Puede tomar su lugar. Buenos días, amados hermanos, qué alegría es estar en esta mañana para juntos glorificar el nombre de nuestro Señor y adorarlo. Y una de las maneras en que nosotros como iglesia adoramos a nuestro Señor es escuchando su voz a través de su palabra. Y vamos a continuar exponiéndonos a la segunda carta de Juan, así que le pido que abra su Biblia en la segunda carta de Juan, y vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos 4 al 6. La segunda carta de Juan solamente tiene un capítulo, es una carta muy corta, 13 versículos, y en esta mañana vamos a estar deteniéndonos para considerar las palabras de los versos 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Vamos a orar. Padre Santo,
queremos exaltar tu nombre, queremos agradecerte y queremos, Señor, también humillarnos por esa gracia que nos has dado en Jesucristo. Como nos muestra tu palabra, cuando el pecado abundó, tu gracia sobreabundó. Nuestras faltas fueron muchas, Señor. El pecado de Adán y Eva fue grande en extremo. Y nosotros estábamos ahí, Señor, pecando también, sumado a nuestros propios pecados. Pero a pesar de eso, Señor, tu amor fue más grande, tus misericordias fueron más grandes, Señor, y enviaste a tu Hijo Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Nos has permitido, Señor, recibir de tu gracia al exponernos a la verdad. Y aquí estamos, Señor, transformados en mente, en corazón, para poder, Señor, rendirte honra y gloria, y para también, Señor, disponernos, siendo que hemos sido transformados, ahora podemos disponernos para obedecer tu voz, para obedecer tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, nuevamente estamos aquí congregados una semana más, con el fin, Señor, de escuchar tu voz. Después de tener esta semana, Señor, tal vez hemos batallado contra el pecado, contra las tentaciones, contra circunstancias que han estado a nuestro alrededor, y tomamos este tiempo, Señor, para detenernos y poder contemplarte y poder deleitarnos en ti y deleitarnos en la comunión los unos con los otros. Por lo cual, Señor, rogamos para que tú nos bendigas. Bendícenos ahora que vamos a exponernos a tu palabra. Permítenos oír tu voz, Señor. Permítenos ser transformados con el poder de tu palabra. Concédenos la influencia de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. No nos abandones. Y que nosotros podamos salir de este lugar transformados, animados, consolados, exhortados, reprendidos según la necesidad que tenemos, oh Señor. Somos tu pueblo. Y rogamos, Señor, que nos muestres una vez más tus misericordias, ahora que vamos a exponernos a tu palabra. También para aquellos, Señor, que son nuestros huéspedes, nuestros amigos, y están entre nosotros. Concédeles, oh Señor, la salvación en Cristo. Concédeles el ver su condición, Señor, delante de ti, y que puedan ser arrastrados a Cristo. Y ruego por mí también, Señor, para que me guíes, para que tu Santo Espíritu, Señor, me asista para exponer tu palabra con claridad, conforme a tus pensamientos. Y que todos seamos llevados al pie de la cruz, que tu nombre sea exaltado, que la palabra de Cristo sea exaltada, Señor, y que nosotros seamos humillados para la gloria de tu nombre y edificados. En Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, cómo ahora, después de que Juan se dirige a aquella señora escogida y a sus hijos, de la cual nosotros hemos podido considerar que es una iglesia local, si bien hay distintas posturas, hay tres posturas en cuanto a esta señora escogida y sus hijos. Algunos piensan que era una señora literal con sus hijos, otros piensan que era literalmente hay un nombre específico de una mujer aquí, la cual le atribuyen el nombre de Curias, la señora Curias, y tomando literalmente el significado de la palabra señora, y otros pensamos que es una iglesia, y Juan está usando un sentido figurado, dirigiéndose a aquella congregación en palabras claves para no exponer a los creyentes quienes estaban siendo perseguidos por causa de la fe. El Imperio Romano, no solamente el Imperio Romano, sino también los judíos estaban persiguiendo a la iglesia. Y eso nos recuerda cómo tenemos hermanos en este tiempo
siendo perseguidos por causa de su fe. Y usan palabras claves para poder comunicarse, para poder adorar al Señor. Viene a mi mente lo que dice Richard Wurmbrand en su libro Los mártires de la fe, detrás de las cortinas de hierro, cuando estaban bajo el régimen comunista. Y ellos, para adorar al Señor, decían que ponían en las casas, ponían música secular, música no cristiana, a todo volumen. Y ellos se metían en una de las habitaciones para adorar al Señor con la música que exalta su nombre. Eso para que los comunistas y los vecinos no sospecharan de que ellos estaban adorando al Señor. Y esto es prácticamente lo que estaba haciendo Juan, a mi parecer, concuerdo con lo que dicen algunos teólogos, de que él estaba usando palabras claves para no exponer a aquella congregación que estaba siendo, podía ser expuesta al martirio. Y llegamos ahora a un punto, después de que Juan los saluda y les recuerda lo que tienen en Cristo, la posición que tienen en Cristo, la gracia, la misericordia y la paz. Y yo pensaba en esto, hermanos, siguiendo meditando en estas palabras. Juan lo que hace aquí es recordarle a los creyentes la identidad que ellos tienen en Cristo. Nuestra identidad no está en nadie más que en Cristo. Y entonces, después de traer estas palabras, ahora Él se dirige a darles el mensaje, la razón por la cual Él les escribe. Y nosotros podemos ver eso desde los versículos 4 al 11. Este es el cuerpo de aquella carta, de aquel mensaje que Juan quería darles a aquellos creyentes. Y aquí nosotros vamos a estar viendo, hermanos, lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, el peligro en el que se estaba exponiendo y las indicaciones que Juan le da a aquella iglesia. Y a partir de este versículo 4, Juan se dispone entonces a exponer su mensaje para la señora escogida y sus hijos. De los versos 4 al 11, Juan exhorta a sus lectores en 3 direcciones. Vamos a estar viendo esto nosotros en estos versículos 4 al 11. Primero, a permanecer en la verdad. Él los insta, los guía, los instruye y les recuerda también como un mandamiento. No les da una sugerencia, sino que les dice que esto es un mandamiento para los creyentes de que deben permanecer en la verdad. Pero además vamos a estar viendo de que Juan, en estas palabras, Juan les dice que deben guardar los preceptos de Dios. Y a la vez deben estar en alerta acerca de los falsos maestros que están empeñados en engañarlos. Y vamos a ver entonces el versículo 4, cómo inicia Juan. Él dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo Juan, después de recordarles a ellos la posición que tienen en Cristo en el versículo 3, ahora en el versículo 4, en conexión a esto, Él da una palabra de alabanza, Él da una palabra de reconocimiento y de agradecimiento también. Antes de dar esas direcciones a la señora escogida y a sus hijos, Él hizo aquel reconocimiento mediante una alabanza. Cuando nosotros vemos los escritos de Pablo, Pablo de la misma manera iniciaba sus cartas con un saludo seguidamente de agradecimiento y alabanza, por causa de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en el corazón de los creyentes. Y podemos ver eso mismo también en nuestro Señor Jesucristo, en las cartas que Él le dirige a las iglesias de Apocalipsis, que se mencionan en Apocalipsis. El Señor Jesucristo se dirige a estas iglesias y Él inicia sus palabras con una alabanza para la iglesia, excepto a una iglesia. Esa iglesia tenía que ser reprendida, no hay reconocimiento alguno, pero a las demás iglesias el Señor Jesucristo les da reconocimiento, les da alabanza. Ahora, ¿por qué vemos nosotros esto? ¿Cuál fue la razón de que Juan
alabara y se alegrara de aquella señora escogida y sus hijos? Bueno, la razón era que algunos de ellos andaban en la verdad, dice él. Él se regocijó por eso. Es decir, algunos miembros de aquella iglesia estaban firmes en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos elementos mencionados en estas palabras. En primer lugar, Juan no especifica del cómo recibió informe de aquella iglesia. Lo más probable y obvio es que algún tercero le dio informe sobre la situación de aquella iglesia y sus miembros, que precisamente esas eran las razones por las que los apóstoles escribían cartas. ¿Recuerdan cuando estudiamos Filemón? Y dice Pablo que él fue informado de la condición de aquella iglesia. ¿Recuerdan cuando también estudiamos Colosenses? Él recibió informe de aquella iglesia de Colosa, donde estaba también Filemón. Y así, por ejemplo, en Corinto también, yo fui informado por los de Cloé de cuál es la condición en la que están ustedes. Entonces, hermanos, probablemente, aunque Juan no lo dice, pero sí es evidente de que él no estaba ahí, es entonces obvio pensar de que algún tercero le dio informe sobre la situación de aquella iglesia y sus miembros. También algunos de aquellos miembros andaban en la verdad. Vemos en las palabras de Juan. Y hermanos, me llama mucho la atención, no todos los miembros de aquella iglesia estaban siendo obedientes al mandamiento de Dios. Quizá Juan estaba indicando que algunos miembros estaban obedeciendo ya las enseñanzas de la palabra de Dios, mientras que otros ya estaban aceptando las enseñanzas heréticas de los falsos maestros. Ya ellos habían sido afectados por la falsa doctrina. Otra de las cosas que Juan dice es que ellos andan en la verdad. Esta expresión, andar en la verdad, comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios, pero no solamente confiesa, sino que también vive en armonía con dicha palabra. Es decir, todo lo que dice o todo lo que hace describe una vida que está gobernada por la ley de Dios. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí, no solamente que conocen la verdad, sino que andan en la verdad. Juan no usó el término conocimiento de la verdad, sino que andan en la verdad. Y esta palabra en el griego encierra el conocimiento, pero también encierra el conocimiento puesto en práctica. Algunos lamentablemente tienen gnosis, tienen conocimiento, pero hasta ahí. No tienen epignosis, conocimiento puesto en práctica. Y la Escritura nos manda a nosotros una y otra vez a que nosotros pongamos en práctica lo que estamos conociendo. Y esa fue la causa por la cual Juan se regocijó. A aquellos creyentes, algunos de aquellos miembros andaban en la verdad, es decir, conocían la verdad, pero también estaban poniéndola en práctica. La referencia de Juan al mandamiento que los creyentes han recibido, hay una referencia a que ellos recibieron un mandamiento. Ahí mismo en el versículo 4 dice, como hemos recibido mandamiento del Padre. Es decir, ellos andaban en la verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Noten, hermanos, hay algo que también debe llamar nuestra atención. No fue que el Padre se los dio directamente a ellos, sino que los apóstoles llegaron a ellos con aquel mensaje. Pablo dijo en una de sus cartas, si no me equivoco, a los tesalonicenses, ustedes nos recibieron a nosotros y recibieron nuestra palabra como si fuera la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros podríamos decir que hay hombres que predican y nosotros tenemos que tomar eso como palabra de Dios. Ahora voy a aclararlo. Siempre y cuando venga de la fuente. Si hay una persona que está predicando la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir eso como palabra de Dios.
Si alguien viene con otra doctrina extraña que no es conforme a la palabra de Dios, no podemos recibir eso como palabra de Dios. Y noten cómo aquellos creyentes no conocieron a Cristo físicamente, no habían visto al Padre, pero sí habían recibido el mensaje del Evangelio mediante los apóstoles. Y entonces, esa referencia de Juan al mandamiento que los creyentes han recibido del Padre de andar en la verdad no es una alusión a un mandamiento en particular. Es decir, mandamientos particulares, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, esos son mandamientos particulares. Y Juan no se estaba refiriendo a un mandamiento en particular como tal, sino un mandamiento general y obvio de las Escrituras a obedecer. Ese es el mandamiento. Sean obedientes a la palabra del Señor. A la Biblia incluso se le llama, por ejemplo, en el Salmo 19:8, se le dice los preceptos del Señor. También se le llama los mandamientos del Señor. Y se refiere a toda la Escritura. La obediencia, hermanos, a la verdad de Dios no es opcional. Es algo que los creyentes deben hacer. John Stott comentó: Dios no ha revelado su verdad en una manera tal que nos deja libres a nuestro placer para creerla o no creerla, para obedecerla o desobedecerla. La revelación trae consigo responsabilidad, y mientras más clara la revelación, mayor la responsabilidad de creerla y obedecerla. Algunos, para querer librarse de esto que dice John Stott, dicen, bueno, entonces yo no quiero conocer nada de la palabra de Dios para no tener tanta responsabilidad. Bueno, sigues teniendo responsabilidad, porque a medida conoces, vas a ser juzgado, incluso por ignorancia, vas a ser juzgado. No pensemos, hermanos, que el que no conoce la palabra de Dios, como se cuestionan muchos cuando leen Romanos, que todos los hombres van a ser juzgados, pero ¿qué pasa con aquellos antepasados que no conocieron el Evangelio, como los indios, y murieron así? Bueno, por su ignorancia van a ser juzgados. Pablo dice que Dios es muy justo, incluso para aplicar su juicio. Nosotros no podemos entender eso porque nuestro juicio se basa en nuestra humanidad, a nuestros sentimientos. Pero Dios basa su juicio en su santidad, en su pureza. Y entonces, hermanos, pensemos en nosotros que hemos recibido el mandamiento del Padre. Es decir, hemos recibido la enseñanza de la palabra de Dios, el Evangelio y todas las implicaciones. Amado hermano, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios, y la responsabilidad es obedecer. Y como dice John Stott, y Juan lo muestra aquí, la obediencia no es una opción. Algo que yo le digo a mis hijos, mi esposa y yo estamos enseñándole a nuestros hijos, ustedes tienen que obedecer sí o sí. Tienen que obedecer, esto no es una opción. Y desobediencia a medias no es obediencia. Y lamentablemente, hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, algunos piensan en que la obediencia es opcional. Y toman la gracia de Dios como ocasión para pecar. Por otro lado, otros piensan que la obediencia a Dios puede ser a medias. Como dice Miguel Núñez, vemos la palabra de Dios y vemos la obediencia como un buffet. Yo puedo ser obediente en esto no, en esto sí, en esto no. Y no, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser obedientes en todo. Pablo dice que ya nosotros no somos hijos de desobediencia. Nos debe caracterizar ser hijos de obediencia. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí, que
los creyentes tienen esa responsabilidad y se distinguen por cumplir su responsabilidad de ser obedientes. Quiero hacer un par de implicaciones aquí con respecto a estas palabras. Debe llamar nuestra atención sobre esta expresión de Juan, en primer lugar, ante la noticia que recibe. Podríamos nosotros preguntarnos el por qué Juan se regocija y no se preocupa o se molesta por aquellos que no andan en obediencia. Noten que ni siquiera los menciona. Nada más él dice, me he regocijado mucho, me he alegrado mucho por aquellos que andan en la verdad. Y no muestra una molestia por aquellos que andan en desobediencia. Sin embargo, hermanos, nosotros sí podemos ver de manera implícita que él sí presta atención a aquellos que estaban prestando atención a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Esto nosotros lo podemos ver en las palabras de los versos 8 al 11, donde él se dirige a los miembros dándoles advertencias y también llamándoles la atención. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en nosotros, hermanos? Bueno, Juan lo que hace en estas palabras del verso 4 es no perder de vista a aquellos que estaban siendo obedientes a la palabra del Señor, y eso lo llevó a recibir un gran gozo, evitando así caer en la amargura y el desánimo. Y aquí hay una gran lección, especialmente, hermanos, para los que estamos enseñando, para los que estamos pastoreando. Qué gran lección tenemos aquí, incluso para usted, amado hermano, que ama al Señor, que quiere obedecer al Señor y quiere ver a sus hermanos crecer en santidad y en el conocimiento del Señor. Tenemos muchas veces, hermanos, nosotros tendemos a fijarnos más en aquellos que están actuando en desobediencia que en los que están caminando en obediencia al Señor. Es decir, tenemos buenas intenciones de ver a todo el pueblo de Dios caminando en obediencia, a tal punto que nos olvidamos de aquellos que están siendo obedientes al Señor y nos enfocamos solo en aquellos que están mal. No quiere decir esto, hermanos, que nosotros vamos a desentendernos de los que están viviendo desordenadamente entre nosotros. Pero nosotros no deberíamos enfocarnos solamente en ellos. Cuando esto sucede, nosotros vamos a caer en la amargura, vamos a caer en la queja y vamos a caer en el desánimo. Si bien nosotros debemos velar por los que andan en desobediencia, también debemos poner nuestra mirada en aquellos que andan caminando en obediencia. A veces, hermanos, los pastores cometemos ese gran error de enfocarnos solamente en los que andan en desobediencia y olvidamos dar reconocimiento a los que están caminando en obediencia. Y eso como resultado trae queja, trae amargura y trae desánimo. Como decía Sugel Michelén de aquel maestro que se presentó en una clase, trajo una cartulina blanca y en el centro había un punto negro y preguntó a los estudiantes, que ven aquí ustedes, un punto negro, dijeron todos. Y luego él dijo, qué ingratos son ustedes. Se enfocaron en el punto negro y dejaron a un lado la cartulina blanca, el resto blanco, que era mayor que el punto negro. Y hermanos, esto es lo que está haciendo Juan. Sí, había un punto negro allá, había algo peligroso, pero él empieza reconociendo a los que estaban caminando en la verdad, para animar a aquella iglesia. Y por otro lado, el ser un ejemplo de amor, porque él estaba llamando a los cristianos a vivir en el amor. Una de las cosas, hermanos, que no soportan los falsos maestros es el amor bíblico. No lo soportan. Queremos nosotros repeler la falsa doctrina y a los falsos maestros de entre nosotros. Amémonos los unos a los otros. Amémonos. Y ellos no van a soportar eso. Se van. Y la segunda implicación que yo quisiera hacer con respecto a estas palabras es que los cristianos
debemos vivir de modo coherente con la verdad que nosotros creemos. La única base verdadera para la unidad en la iglesia es la verdad de la palabra de Dios que permanece en los creyentes individuales y que bendice y controla nuestras vidas. Y hermanos, solamente iglesias y cristianos bien cimentados en el sólido cimiento de la verdad podemos resistir las tormentas de persecución, tentación y falsa doctrina que constantemente nos asaltan. De alguna manera, Juan lo que estaba haciendo era fortaleciendo a aquellos creyentes que estaban caminando en la verdad, andando en aquella verdad. Claro, sus palabras lo iban a animar. Mira, Juan se está fijando en nosotros. Vamos a seguir adelante. Vamos a continuar permaneciendo en la verdad por amor a nuestro Señor y por amor a nuestros hermanos. Por eso es importante, hermanos, que también nosotros reconozcamos a los que hacen bien. Pensemos en nuestra relación matrimonial. ¿Qué pasaría si yo solamente recriminara a mi esposa, señalándole las cosas débiles de ella y las faltas de ella, y no le doy palabras de ánimo? No va a haber ninguna motivación. Igualmente sucede con los hijos, y así tiene que ser entre nosotros, hermanos. Muchas veces la iglesia pasa por un ambiente difícil, hablando de la iglesia en general, o las distintas iglesias, porque los pastores no reconocen a aquellos creyentes que están siendo fuertes, firmes, y pensando también en el momento en que se adora. Eso es como que si yo viniera a ver quién hace solamente el mal, y no estoy enfocado en venir y deleitarme en la presencia del Señor, y en contemplar al Señor, en disfrutar la adoración. Tengo que encontrar el balance. Y así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que encontrar el balance. Y después de este reconocimiento y esta alabanza que Juan hace, él entonces anima y recuerda a los creyentes en lo que deben ser obedientes. Versículos 5 y 6. Dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Hermanos, el mandamiento del que Juan habla, si bien él dice que es un nuevo mandamiento, ese mandamiento era antiguo, no era algo nuevo desde una perspectiva. Visto de otra manera, era nuevo. Entonces era viejo y nuevo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, el apóstol manifestó estas palabras: les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Hay dos sentidos, hermanos, en que el mandamiento es nuevo. Primero, el amor es verdadero en Cristo. Es decir, ahora ha sido perfectamente modelado en una vida humana por parte del Señor Jesucristo. Los hombres, el pueblo de Dios, los que tenían la esperanza en el Mesías, tenían un concepto del amor de Dios, pero no de manera perfecta. Cuando vino Cristo, Él lo mostró de manera perfecta. Y entonces, por esa razón, Juan dice, es un mandamiento nuevo, porque Cristo vino a mostrar perfectamente este amor. En su evangelio, Juan escribió con relación al amor de Cristo, en Juan capítulo 13, versículo 1, dice así: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nadie en el mundo había amado así a su gente. Nadie. Cristo vino a amar de esta manera a los suyos. Y esta palabra, los amó hasta el fin, literalmente es a la perfección, por completo o en toda su plenitud.
Qué profundo es el amor de Cristo. Ahora que está pasando este asunto de la noticia de ese submarino y cómo ha traído mucho de qué hablar, y viendo mi esposa y yo sobre este submarino y viendo aparentemente la profundidad en la que había llegado, este submarino experimentó una implosión. Fue tan profundo que se deshizo prácticamente, el peso destruyó este submarino. Y viendo un video sobre la profundidad hasta las fosas marinas, yo le decía a mi esposa, y saber que la Escritura nos muestra que el amor de Cristo es más profundo que eso. Y eso es lo que Juan nos dice en el capítulo 13, versículo 1, nos muestra la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo para los suyos. Jesús se ofreció, hermanos, como un ejemplo de cómo amar. Él nos dio ejemplo, dijo, no solamente para lavar los pies los unos de los otros, sino para que nos amemos de esta manera, hermanos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado. Y esas son palabras del capítulo 13. Y el capítulo 13, versículo 1, inicia mostrándonos la manera en que Jesús amó a los suyos. De manera perfecta. De manera plena. De manera completa. Y ahora Él dice, así como yo les he amado a ustedes, ámense los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman, si se tienen amor los unos por los otros. Hermanos, ¿cómo vamos a demostrar que usted y yo somos verdaderamente discípulos de Cristo? Porque tenemos el mejor sistema teológico, porque tenemos la mayor cantidad de confesiones, porque tenemos el mejor equipo de liderazgo. No. Corinto no carecía de eso. Corinto no carecía de dones, pero carecía de amor. Y Pablo dijo, todo eso que ustedes tienen, eso es escandaloso a los oídos de Dios. ¿Qué es, hermanos, lo que va a hacer que nosotros mostremos que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo? El amor. El amor que tengamos los unos por los otros. En un mismo tono, Pablo exhortó a los creyentes en Efesios 5:2, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. La iglesia, hermanos, debería ser un lugar donde nosotros experimentemos este amor. No un lugar donde yo tenga temor a acercarme porque me van a criticar, porque incluso si yo estoy en mis días bajos, ¿me van a hacer a un lado? No. Entendiendo también esto, que parte del amor es que se va a mostrar también donde se me acerquen, y lo que leímos ahora en Timoteo, se me va a reprender, se me va a corregir, se me va a consolar, se me va a guiar. Esas son las muestras de amor. Y aunque yo ande mal, hermanos, y yo sé que puedo recibir una corrección, pero sé que lo voy a recibir en amor. Y hermanos, si nosotros nos vamos a acercar a alguien que anda mal, acerquémonos con amor. Acerquémonos con amor. Que nosotros podamos dar una exhortación, una reprensión, una amonestación con amor.
En segundo lugar, nosotros podemos ver que los cristianos también tienen una nueva comprensión del amor a través de la morada del Espíritu Santo en ellos. Juan señaló en su primera epístola que es posible para nosotros amar solo porque Él nos amó primero. Por eso, hermanos, no porque yo sea mejor, no porque, otra vez, no porque yo tenga el mayor conocimiento de teología, no, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y porque yo he experimentado el amor de Cristo en mí. Pablo escribió en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor, hermanos, es sobrenatural, es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, y por eso Pablo pudo escribir respecto a los creyentes: ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y repitiendo el tema con el fin de resaltar la importancia de esta verdad, Juan escribió en el versículo 6 de esta segunda carta: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Noten, hermanos, el amor y la verdad van de la mano. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio. Aquellos que aman, entonces, hermanos, de veras, los que aman de verdad, andan en obediencia a la verdad bíblica y viceversa. Si usted dice que tiene la verdad y usted es celoso de la verdad, usted va a demostrarlo amando a sus hermanos. Y si usted dice que tiene amor bíblico, entonces usted va a amar conforme a la palabra de Dios. Y quisiera hacer 3 implicaciones con respecto a estas palabras, hermanos. Es posible que alguien, en primer lugar, es posible que alguien sea un vigoroso defensor de la verdad, defensor de la palabra de Dios, defensor de la doctrina. Pelea con todo el mundo, aún en las redes sociales: soy un defensor de la verdad, soy celoso de la verdad, pero no está demostrando amor alguno hacia los demás. Dicha persona está promoviendo la verdad de las Escrituras, la integridad de las Escrituras, la unidad de las Escrituras, y confiesa a sí mismo su confiabilidad. Pero en su relación con las personas que tienen otros puntos de vista, por ejemplo, mantiene una estricta separación entre la verdad y el amor. Al punto hasta que podríamos nosotros llegar a pensar, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros hemos podido tener conocimiento de un sistema teológico que es más sano que todos, pero no es perfecto, hermanos. Tengo que decirlo así. No es perfecto. Y nosotros podríamos cometer el grave error de pensar de que solamente nosotros vamos a ser salvos. Recuerdo cuando yo empecé a llegar a esta iglesia, se decía que solamente los bautistas tienen la verdad. Y prácticamente los pentecostales estaban destinados al infierno. Escuchar a un misionero, un estadounidense, decir malditos pentecostales, eso no, hermanos. ¿Dónde está el amor? Y nosotros podríamos cometer el mismo error de decir los arminianos son condenados. Yo conozco gente que es calvinista, o por lo menos promulgan con el sistema teológico calvinista, pero no se ve amor, no se ve piedad. ¿A cómo he podido ver gente arminiana y transpiran piedad, amor por el Señor? Tengamos mucho cuidado, hermanos, de que nosotros, en nombre de la verdad, estemos sacrificando el amor. La iglesia a esta persona puede respetarla por su amor a la palabra de Dios, porque anda en la verdad, como dice el versículo 4. Sin embargo, nadie se anima a preguntar si tal persona realmente anda en el amor, como dice Juan en el versículo 6. En segundo lugar,
Aunque el compromiso de alguno con la verdad sea impecable, su amor por otros puede ser terriblemente inadecuado. Las Escrituras enseñan que el amor no teme a la verdad, ya que el amor y la verdad son compañeros, como escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. El amor se alegra con la verdad. El amor se alegra con la verdad. Aquí está Juan poniendo en práctica estas palabras. Mucho me he alegrado de ver a algunos de tus hijos andando en la verdad. Alegría por la verdad. En Efesios 4:15, Pablo escribe que los cristianos debemos hablar la verdad, pero debemos hacerlo con amor. Es decir, debemos tener tacto a la hora de hablar la verdad. Algunos hablan la verdad y lamentablemente destruyen usando la verdad. Nuestras palabras, dice el apóstol Pablo, que deben ser sazonadas con sal, con el fin de edificar a los que nos escuchan. Y en tercer lugar, hermanos, y la última implicación, el amor no es una emoción pasajera. Ahora hablando de aquellos que se enfocan en el amor y el amor y el amor. El amor, hermanos, no es una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable. Esto nosotros lo podemos aplicar en el matrimonio también. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. No se basa en sentimientos. Y eso nosotros tenemos que aplicarlo también entre nosotros mismos. El amor no es un sentimiento, no es una emoción pasajera, no son palabras bonitas nada más. El amor es una manifestación genuina de la regla de oro y el cumplimiento de la misma. En Lucas capítulo 6, versículo 31, dice así: y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Esto es una manifestación de amor. Por ejemplo, usted va a decir la verdad, ¿cómo la va a decir? Si usted viene y me dice una verdad a rajatabla y no hay edificación, yo me voy a molestar. Hay momentos en que sí, hermanos, las verdades tienen que decirse fuerte, claramente, pero en medio de todo eso se tiene que mostrar el amor. Y pensemos que a usted le salen con la verdad de la misma manera. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús. Así como ustedes quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Juan también lo formuló de un modo directo cuando él exhorta a sus lectores en 1 de Juan 3:18. Él dice así: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces, hermanos, esto es un llamado que nos hacen estas palabras a que nosotros permanezcamos en la verdad, pero que lo hagamos como nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos pensando en iglesias, hermanos, que han enarbolado la verdad, han sido celosos de la verdad, pero de un pronto a otro fueron destruidas? Faltó un elemento, un ingrediente, faltó el amor. Y ahí es donde nosotros, hermanos, el llamado que nos hace también Juan: permanezcamos en la verdad, sí, pero permanezcamos en el amor. Las dos cosas de la mano. Eso va a mantener un equilibrio. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias, porque nuevamente tú nos hablas, oh Señor, hoy. Y hoy, Señor, nos muestras en las palabras de Juan algunos elementos que son esenciales y deben estar en una iglesia. Primero, Señor,
el reconocimiento, la alegría, la alabanza que debe haber cuando vemos a creyentes que están creciendo en el conocimiento de tu palabra, que están firmes en la verdad. Lamentablemente, Señor, podemos ver que entre nosotros no todos están siendo obedientes. Pero Señor, nosotros podríamos cometer el error como iglesia, como servidores tuyos en esta iglesia, de enfocarnos solamente en los que están haciendo el mal. Y líbranos de eso, Señor. Si bien tenemos que cuidar y velar por aquellos que están mal, tenemos también, Señor, que reconocer a los que están caminando en obediencia. Y danos a nosotros la sabiduría, empezando conmigo, Señor. Dame la sabiduría, dame también, Señor, las agallas para poder reconocer a aquellos que están caminando bien, que están obedeciendo. También, Señor, que entre nosotros mismos podamos aprender eso, en alegrarnos por aquellos que están caminando en la verdad y manifestar esa alegría. Oramos por aquellos, Señor, que lamentablemente están escuchando otras voces y han perdido el rumbo, han perdido el camino. Y rogamos, oh Señor, que tengas compasión de ellos y misericordia. Que el amor que está en nosotros, Señor, pueda afectar las vidas de ellos, Señor, y que ellos puedan regresar. Si son tus hijos, que tú los traigas, Señor. Ayúdanos a encontrar ese equilibrio. Por otro lado, Señor, te agradecemos por la verdad que tú nos has permitido conocer, por permitirnos ver la manera en que se deben interpretar las Escrituras, la manera en que debemos aplicar las Escrituras. Te agradecemos por toda esa luz que nos has traído, Señor. Haznos comprender la responsabilidad que tenemos ante este conocimiento, de que no es una opción, de que es nuestro deber ser obedientes a esa verdad. Pero a la par de eso, Señor, que nosotros podamos recordar que también estamos llamados a amarnos los unos a los otros. No permitas, oh Dios, que nos quedemos solamente con la estructura. Estaríamos muertos todavía. Sino que podamos darle vida a esa estructura con el amor que nos tenemos los unos a los otros. Enséñanos, oh Señor, a corregirnos los unos a los otros. Como dice Pablo, con esas palabras sazonadas con sal, que nuestro rostro demuestre preocupación, dolor, quebranto, cuando alguno de nosotros está caminando en pecado, Señor. Que nosotros también, Señor, podamos ser sabios a la hora de hablar, pero que no comprometamos la verdad por causa del amor, Señor. Haznos comprender también, Señor, que el amor no es un sentimiento, que es una decisión, y que así como Cristo decidió amarnos de manera perfecta, completa, plena, Él también nos dio ejemplo para que nos amemos así. Si hay alguno de tus hijos, oh Señor, si hay alguno de los hijos de la señora escogida aquí, que no está caminando así, Señor, que tu Santo Espíritu los reprenda. Y si hay algunos de nuestros hermanos, algunos de los hijos de la señora escogida que andan así, andando en la verdad, están siendo obedientes, anímalos, Señor, con estas palabras. Y que nosotros nos podamos distinguir por amar en verdad y por hablar la verdad en amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Puestos en pie. Damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder andar en ese amor verdadero, en ese compromiso que nosotros como creyentes hemos adquirido con Cristo y también con sus hijos. Y como vamos a entonar, nuestro pasado ya ha pasado porque el amor de Dios nos ha cambiado. Alejé de ti, me buscaste, me amaste, me diste perdón, por tu gracia abundante, me enseñaste a ver que eres mi Dios, mi Salvador. Veo tus manos heridas clavadas por mí, mi pecado en tu cuerpo, colgado en la cruz, tu corona de espinas, me dice que el Rey, el Hijo de Dios, murió por mí. Gracias por tu inmenso amor. Hoy vivo en gracia y perdón, mi pasado ha pasado, tu amor me cambió, para darte la gloria, por fe vivo, porque eres mi Dios, mi Redentor. Gracias por tu inmenso amor. Mas hallado fui, esclavo, liberado en ti, perdido, mas hallado fui, esclavo, liberado en ti.
tomar su lugar. Qué gran misericordia y gracia del Señor hemos recibido en esta mañana, que el Señor nos ha permitido nuevamente exponernos a su palabra. Es esa palabra la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos limpia y la que fortalece nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma para poder seguir caminando en este camino del Señor, en el camino del Evangelio. Y hoy la palabra del Señor nos ha recordado, en medio de una oleada de mentiras y una oleada de evangelio diluido, que muchas veces llega a nuestros oídos y afecta también nuestro corazón, nosotros los creyentes debemos de luchar por andar, como decía nuestro hermano, y hacía énfasis en esa palabra, andar en la verdad, en la obediencia y en el amor. Verdad, obediencia y amor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a todos para caminar por esa senda cada día. Amén. Y recordarles, hermanos, antes de quedar despedidos, como siempre, los tiempos de los miércoles, el tiempo de estudio que se está dando los jueves, es importante que lo tomemos en cuenta. También recordarles que si usted trajo una ofrenda para el Señor en esta mañana, si usted dispuso en su corazón, tal como lo dice la palabra, una ofrenda para el Señor, entonces pueda depositarlo al final del culto, y damos gracias al Señor también por esas ofrendas que podemos dar, porque es la provisión de Dios, es esa semilla que Dios da para que nosotros también podamos sembrar en su reino y en su obra. Y un recordatorio, hermanos, orar por todos los hermanos de nuestra congregación. Han habido hermanos afectados de salud, incluyéndome a mí. Tengo como 3 semanas ya. Ha costado salir de todo esto, pero gracias al Señor hemos visto también su mano y nos ha ayudado en todo momento. Pero también han habido otros hermanos que han estado afectados, otros hermanos que se están recuperando, y también que aprendamos y recordemos siempre darle gloria a Dios por cada hermano que también recibe la sanidad, porque también a veces tenemos esas buenas noticias de que hubieron personas que estaban bastante afectadas, con exámenes bastante negativos, y de pronto la mano del Señor se ve ahí, la gracia de Dios se manifiesta y los exámenes cambian, y entonces la persona vuelve a tener una salud bastante estable, y tenemos que dar gloria al Señor también por eso. Entonces, hermanos, recordarles eso, que estemos orando unos por otros, y no solo por las enfermedades, sino por cualquier necesidad que haya dentro del pueblo del Señor. Creo que nada más que decir, que el Señor los guarde, que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros, y que hoy podamos tener un buen domingo para la gloria del Señor.